Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a un Hablemos de Salud, un espacio de comunicación para todo nuestro público. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre el cáncer cérvico-uterino. El cáncer cervicuterino es un tipo de cáncer que se produce específicamente en la parte inferior del útero y se genera cuando la mujer se expone al virus del papiloma humano. Aunque el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus del papiloma humano haga daño en el cuello uterino, existe un pequeño porcentaje de mujeres a quien estas células del virus se convierten en células cancerígenas. Para conversar en más profundidad sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Carlos López. Él es médico cirujano de la Universidad de Concepción, con un fellow en el Instituto Nacional de Tumori de Milán, Italia, y ginecólogo-oncólogo del Hospital Herminda Martínez de Chillán. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en esta tarde, en este espacio dedicado, ¿cierto?, para todo el público. Antes de conversar, les recuerdo que el Hola. chat está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios, los cuales serán respondidos por nuestro invitado al final, ¿cierto?, de la conversación. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha bien? Hola, hola, sí, buenos días, ¿me escuchan ustedes? ¿Sí? ¿Me escuchan Doctor, bien? un tema que sin duda siempre es importante conversar, ¿cierto? Y ya es un tema que además nosotros también hemos presentado en esta misma plataforma de Hospital Digital, y que es un tema, ¿cierto?, muy atingente. Eh, ¿El cáncer Así es. cervicuterino puede ser prevenido? ¿Cómo podemos hacer esto? Las mujeres, ¿cierto?, que hoy día estamos conectadas, Ujú. ¿cierto?, las que estamos hoy día escuchando esta conversación con usted. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Eso me quiero cerciorar. Súper bien. Gracias por la invitación, gracias. Gracias por la invitación a Hospital Digital, a esta reunión informativa y de divulgación y educación a la población respecto a una enfermedad que es prevenible de alguna manera, de- que conociendo un poco las características de esta, eh, podemos evitar muchos casos, evitar muchos temores que ocurren en las mujeres. Muchas mujeres se hacen estos controles aterradas, y entender que es una enfermedad que más que cuyo principal componente hereditario sería, podríamos decir, el sociocultural, o sea, entender que la falta de educación o la pobreza o la deprivación sociocultural en todo el mundo determinan una mayor mortalidad por este cáncer. Por lo tanto, dentro de las primeras cosas a entender es que es un cáncer ligado a una infección viral, eh, y que tiene un importante componente eh, mm, social, en el sentido de desequilibrio social hace que haya más deprivación cultural y por tanto menos búsqueda activa de este cáncer, eh, como he dicho, prevenible, que es lo que tenemos que tener como concepto principal. Usted ya lo mencionaba, prevenible, ¿cierto? Ujú. Y en este sentido, doctor, hoy día nosotros contamos, ¿cierto?, con un sistema de vacunación contra el virus del papiloma humano. Eh, ¿Esta vacuna contra qué enfermedad nos protege o contra qué virus específicamente? ¿Y quiénes se pueden vacunar? Eh, La vacuna, cuando hablamos de una vacuna que está diseñada para un virus, se entiende hoy que nuestra conversación hace que también se entender que es una vacuna que está evitando un cáncer. Y esa es la idea al evitar la internación de este virus que ocurre habitualmente en la población al inicio de su actividad sexual. Se estima que en ciertos grupos de gente, la infección por virus papiloma a los 25 años puede ser hasta del 80%. El tema no es contagiarse de virus papiloma, el tema es que algunas personas presentan una infección persistente del virus papiloma. Y en el caso de las mujeres, les puede producir en el tiempo lesiones precancerosas
y cáncer del cuello del útero. Toda la posibilidad de frenar esta enfermedad en todos estos años, o sea, desde el inicio de la actividad sexual hasta al menos 10, 15 o 20 años posteriormente, donde por historia natural se presenta el cáncer del cuello, están relacionadas con una prevención secundaria. Y la prevención primaria la realiza la capacitación del sistema inmunológico humano para producir anticuerpos y que no produzcan este daño en el cuello del útero, en el caso de la mujer, y todos los otros cánceres relacionados al HPV, como es el orofaringio, que muchas veces en prevalencia es aún mayor que el cáncer del cuello, o el cáncer anal, sobre todo en hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre. Por lo tanto, la vacunación ha demostrado hasta ahora en las poblaciones que han implementado esto ya con anterioridad, como en Oceanía, principalmente Australia, Nueva Zelanda, una disminución de las lesiones que ocurren previamente a estos cánceres y de cáncer de cuello del útero probablemente tal. Por lo tanto, del punto de vista operacional para la población chilena, esta vacuna es gratuita para los niños y niñas, de las niñas a partir del 2014 y de los niños del 2019, si no me equivoco, para vacunación a 2 dosis, en cuarto y quinto año básico. Por lo tanto, y posteriormente, esta recomendación que actualmente desde el punto de vista de la seguridad es entre las mujeres, hablando específicamente del cáncer de cuello, entre las mujeres entre los 9 y los 45 años, depende mucho de si la paciente ha estado expuesta al virus, si ha tenido por inicio de actividad sexual, o se encuentra en un programa de vacunación de cada país. Doctor, usted nos comentaba, ¿cierto?, que se vacunaban los niños y niñas en quinto básico. Eso aproximadamente entre 9 9 y 10 años. 10 años. ¿Esa es la edad a la que apunta la vacunación? ¿O por qué no se pueden vacunar niños más grandes, adolescentes, personas adultas? ¿O sí pueden vacunarse? ¿Y por qué se vacunan Sí. los niños? Ok. Porque en la historia natural de la enfermedad, es necesario el tiempo para que ocurran ciertas mutaciones, en el caso del cáncer del cuello del útero, que permiten que las células poco a poco vayan mutando, por así decirlo, a células neoplásicas. Ese periodo habitualmente desde el inicio de la actividad sexual demora años. Por tanto, tener la protección previamente del inicio de la actividad sexual, o sea, se entiende que entre los 9 y los 10 años, estos tienen mejor efecto que los pacientes que o ocurrió después de los 15 años o ya fue expuesto a la actividad sexual. Por supuesto que no se trata de, como hay muchas preguntas entre la población respecto a la promiscuidad sino que está relacionado a la prevención de muchos tipos de cáncer relacionados con el virus papiloma y que de alguna manera afectan posteriormente su vida adulta. Es muy importante entender que es un cambio cultural también que haga que los padres permitan este tipo de vacunas a la luz de todo lo que se ha visto actualmente. ¿Cuánto dura aproximadamente la inmunidad de esta vacuna, doctor? Los últimos estudios entienden que, porque el inicio de la vacunación a nivel mundial ocurrió aproximadamente en el año 2006. Por lo tanto, los estudios de mayor probabilidad la cantidad de anticuerpos que tienen posterior a ese periodo aún no ha sido medido. Pero sí a 10 años existe una protección superior al 90% para las infecciones por lesiones condilomatosas y lesiones preneoplásicas como NIES 1, 2 o 3,
en la población estudiada. Por lo tanto, la protección se entiende que es al menos de 10 años y se estima que esta podría ser sobre 30 años. El punto es que donde la mayor eh, probabilidad que esta población haya adquirido este virus es donde está más protegida. Por lo tanto, se estima una considerable disminución del cáncer del cuello del útero finalmente en estas niñas que ya, o niños que ya tuvieron hoy 15 años o 20 años y después tengan 65 o 70. Y ahí, Finalmente. doctor, la efectividad de la vacuna, si ya la persona se encuentra en el proceso de diagnóstico o de tratamiento activo por lesiones preinvasoras de cáncer cervicuterino, ¿tiene efectividad? Eh, si bien hay algunos estudios que se han hecho para entender la ayudancia que pueda tener esta vacuna con lesiones ya instaladas, ya ocurridas, o sea, infecciones que ya provocaron mutaciones, es limitada y todavía no se es aplicable a la clínica. Por lo tanto, se entiende que la paciente que está en esta condición no es la urgencia ponerse la vacuna, sobre todo considerando el precio que actualmente tendría para esa mujer, porque ya nos hace gratuita como el sistema escolar, por lo tanto va a tener que pagársela, que es un tema no menor respecto a lo que también estamos hablando, el acceso real que pueda tener la mujer que ya no alcanzó a ser vacunada en la etapa escolar. Pero por lo tanto, en ese momento quizás no es lo más recomendable, sino que esté atenta a las recomendaciones y el tratamiento que le va a hacer su médico o ginecólogo respecto a esto. No es, creo, lo más importante. Súper. Doctor, en aquellos casos, por ejemplo, cuando ya hay otras manifestaciones corporales, en el caso, por ejemplo, cuando ya hay aparición de verrugas genitales en cualquier parte, ¿cierto?, del cuerpo, ¿hay mayor riesgo de tener cáncer cervicuterino? ¿En qué edad más o menos puede aparecer estas manifestaciones? Y si hay que vacunarse o si se pueden vacunar. El, la evidencia apoyando la vacunación en estas condiciones, cuando ya hay lesiones propiamente tal de virus papiloma, es limitada, pero probablemente se debe entender que de las verrugas genitales son un tipo de virus papiloma, la mayoría son de serotipos 6 y 11, y los cánceres del cuello del útero son de otros tipos, por ejemplo el 16 y el 18. Por lo tanto, la infección con un tipo de ese virus puede no necesariamente ocurrir para cáncer de cuello, probablemente tal, si tengo que verrugas. Yo creo que el asunto es más global, porque si una paciente que ya tiene una infección por virus papiloma debe ser evaluada por un profesional adecuado, que haga sobre todo un análisis integral y un examen físico acabado, porque lamentablemente estamos hablando de una enfermedad que ocurre en el fondo de la vagina, o entre el útero y la vagina. Por lo tanto es un factor importante que de la reticencia del examen, a la dificultad del acceso y la mala gana con lo que habitualmente uno se podría hacer un examen tan invasivo. Por lo tanto, hacia allá también se tienen que apuntar las políticas, a mi entender. El acceso a la vacuna, doctor, usted ya nos comentaba el caso, ¿cierto?, de aquellos niños y niñas que se vacunan en quinto básico. Esta vacunación es en el colegio, los padres tienen que llevarlos a otro lugar, y para aquellos Sí, padres o mujeres adultas o que estén dentro de algún rango de edad que quieran acceder a esta vacuna, ¿cómo se accede hoy día en Chile? eh, la vacuna es gratuita para esta población, digo, escolar, eh, de cuarto y quinto básico. Desconozco cuáles son entiendo que es obligatoria, desconozco las implicancias legales que tiene eso, la no aplicación. Creo que alguien de educación debería más entender ese asunto. Creo que es importante, a la luz de todo lo que hay actualmente respecto a una vacuna que se usa en edad escolar. Yo creo que eh, son conocidos los casos en Latinoamérica donde hubo una importante
detrimento en la vacunación por razones poco ligadas a un ámbito científico, pero los niños, las personas que no son vacunadas en este periodo deben acceder a la parte privada indicada por una receta médica y acceder a un vacunatorio, pero a través de un vacunatorio, por tanto, la deben pagar. Estas dosis son caras y, como he dicho, después de estas, habitualmente se sigue estando indicada y tan bien indicada para la población que idealmente no ha sido expuesta al virus, o sea, no ha iniciado su actividad sexual, o eventualmente hasta los 25 años y posteriormente de eso, de los 25 hasta los 45, se debe balancear el beneficio real versus el precio, y porque no existe una evidencia concluyente de que en esta población ya expuesta al virus tenga un beneficio real, solo para ser preciso con la evidencia actual demostrada. Doctor, y en relación a cuando ya, por ejemplo, me he vacunado, una vez cierto que ya he adquirido la vacuna, es recomendable, es obligatorio, ¿cierto?, para las mujeres tomarse el PAP y el test del papiloma humano, Yo independiente creo si que, están o no claro, vacunadas. yo creo que vivir en una cultura preventiva es lo mejor que puede hacer una persona. Por lo tanto, del punto de vista de la prevención que se está conversando ahora, lamentablemente las vacunas no evitan todos los tipos de cáncer de cuello, probablemente los que están presentes en el 80% de los tipos de virus papiloma, pero no en todos. Por lo tanto, parece razonable y es la recomendación que las pacientes sigan sus controles, ya sea con PAP principalmente, eh, para la detección de lesiones del cáncer de cuello del útero. Eso puede hacerse en un periodo mayor de tiempo, eso es difícil decirlo, no hay recomendaciones generales tampoco, pero sí puede quizás espaciarse un poco más el tiempo, y incluido en un chequeo general que incluya, por ejemplo, la mamografía y exámenes generales en un sentido de preventivo de salud. Y Y si una no se ha muestra iniciado de... aún, si no se ha iniciado aún actividad sexual, igualmente hay que hacerse un PAP. No, si no se ha iniciado actividad sexual, se entiende que la cercanía o eh, el contagio con virus papiloma humano no ha ocurrido. Por lo tanto, el Papa Nicolau como test, que es tomar ciertas células del cuello del útero, debe realizarse, o se entiende que debe realizarse al menos 3 años después de iniciada la actividad sexual, porque es ahí donde recién, por tiempo, esta infección viral puede producir células que yo puedo rescatar de alguna manera. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos visto casos donde pareciera cosas inexplicables, que yo creo que están relacionadas principalmente a la exposición no sexual o quizás desconocida sexual, eh, respecto a cánceres que puedan ocurrir precozmente o antes del inicio de la actividad sexual, o pacientes jóvenes. Recordar Claro, que el tabaco también es un importante cofactor que beneficia mucho al virus papiloma, por lo tanto a la infección viral. perfecto, doctor. Otra de las cosas que queríamos consultarle era, ¿son efectivos los productos naturales o alternativos que muchas veces se utilizan eh, para prevenir este tipo de cáncer? Eh, yo creo que las cosas que se conocen habitualmente, podríamos decir, naturales, que yo conozco de este lado de la medicina tradicional, por así decirlo, es que el uso de vitaminas, vitamina A, porque tienen alfa-retinol, o sea, los berries, las frambuesas,
tienen cierta protección viral, pero si eso ocurre en una población, desconozco si, para ser preciso con la información. Yo creo que los estilos de hilo saludable en general favorecen el fortalecimiento del sistema inmune, y si es que ocurre una infección como es de este tipo, el organismo es mucho más probable que resista y sobreviva a un tratamiento o eventualmente a una cosa mayor, eh, una cirugía, una radioterapia, si es que ocurre. Por lo tanto, otros elementos de naturales, la verdad es que no los conozco y no los recomiendo. Súper, nos queda súper claro, doctor, su recomendación. Nos han llegado varias preguntas al chat de las personas que se han ido conectando, y hay hartas dudas, doctor, que se las vamos a hacer, y nos preguntan, tengo una Muy bien. duda, doctor. Si mi hija tiene 18 años y aún no ha iniciado su vida sexual, ¿puede vacunarse contra el papiloma? Por supuesto que sí. Y esto involucra el resto de la población que no alcanzó a vacunarse, entiendo, por, por edad, por qué sé yo, que sí, si no ha estado expuesta, eh, existe una alta recomendación de que sí lo haga, y si ha estado expuesta y tiene menos de 25 años, también. Eh, las dudas o la efectividad para disminuir estas lesiones o este tipo de cáncer después de esa edad o de esas condiciones son menores, y probablemente a mayor edad sea cada vez menor. Hoy la FDA, o sea, la Agencia Regulatoria Americana eh, de Medicamentos, la aprobó entre 9 y 45 años, entendiendo todo lo que hemos conversado respecto a la enfermedad. Perfecto. Otra pregunta que nos llega, dice, ¿es posible Ujú. contagiarse del virus del papiloma humano sin contacto sexual o es solo un virus que se transmite por o a través de las relaciones sexuales? Es, ¿cómo decirlo? Es difícil que no sea por el contacto sexual, por la cercanía que es la cual es necesaria. Habitualmente puede existir un baño con el cual uno tendría que, no sé, tener más que afirmarse, creo, para que provoque finalmente un cáncer de cuello. Está relacionada a la zona de exposición. El cáncer anal, como decía, es frecuente también en hombres homosexuales, por lo tanto, eh, no está tanto relacionado a buscar la quinta pata, como decir, en realidad probablemente hubo contacto sexual, se entiende. La presencia de lesiones en niñas no es normal para nada. Super. Otra pregunta que nos llega, doctora, ¿es posible que mis lesiones de virus de papiloma desaparezcan y no vuelvan a aparecer nunca más? Es lo más probable. Cerca del 80% de las lesiones de las personas elimina este virus como inmunidad natural, y un cierto grupo menor al 10% o en torno al 10% persiste esta infección y de alguna manera puede provocar lesiones donde está principalmente alojado. Si hablamos de cáncer de cuello, esta zona en el fondo de la vagina, así que con el tiempo vayan ocurriendo lesiones. De ahí que la probabilidad, o sea, la posibilidad de realizar prevención secundaria con el Papa Nicolau y con el tratamiento precoz de estas lesiones hace que también se disminuya el cáncer de cuello. Y eso involucra una visita al profesional. Súper. Otra pregunta que nos llega dice, Ujú. ¿la única forma de saber si tengo virus del papiloma humano es haciéndome el Papa Nicolau? No, porque el Papa Nicolau es un examen que busca una célula que pareciera tener infección del virus papiloma. La búsqueda del virus papiloma es un examen de test de HPV que se toma en el mismo instante, en la misma posición que están tomando el Papa Nicolau. No hay que tomarlo de nuevo, hay que solicitarlo, ojalá en ese momento, y permite la detección y la búsqueda mediante un PCR similar al que ya conocemos del COVID,
para la detección de estos tipos de virus papilomas, de los que son muchos tipos, más de 100 para las enfermedades humanas, algunas son de mucosas, otras son de piel, pero son algunos los de alto riesgo, como el 16 y el 18, por ejemplo, que determinan, y otros que determinan que esta paciente está más seleccionada para tener cáncer de cuello del útero y se debe ser evaluada. Otra pregunta también, doctor, es un caso, nos preguntan, luego de que mi esposo le apareciera, dice, una verruga, el urólogo sugirió que se realizara me sugirió que me realizara el examen de tipología del virus del papiloma humano. Esto fue el año 2017, dando positivo, dice, el 18 y 35. En ese tiempo estaba embarazada de casi un mes de gestación. El único control que me hice posterior al embarazo es el PAP, que me lo hago una vez al año, y este mes de marzo me hice una eco transvaginal con resultados normales. Esto último porque a mi marido le detectaron un papiloma en su garganta, que al día de hoy aún no ha extirpado. Mis dudas, ¿qué tipo de control debo realizarme? Y respecto de las relaciones sexuales con mi marido, ¿podemos mantener relaciones mientras él tenga este papiloma, dice, en su garganta? Entiendo que en este caso clínico ha habido una exposición a por años respecto a al compartir estos virus papiloma, por lo tanto, respecto a las recomendaciones en su vida íntima, eh, se debe entender que es un ambiente que ya tienen, o al menos comparten los virus papiloma. Desde el punto de vista ella, que si no recuerdo, me dijo que tenía un HPV 18, por lo tanto, ella debiera 18 estar y en control, 35. claro, debiera estar, son virus papiloma de alto riesgo, eh, debiera estar en control colposcópico al menos cada 6 meses, y eso entiendo que no ha ocurrido el último tiempo, por lo tanto, mi primera recomendación es que acuda para no buscar nuevamente el virus, sino que es para, creo que es más útil buscar lesiones que pueda tener el cáncer del cuello, examinarla a ella, ver sus cuerdas vocales, por supuesto, a cargo de otro profesional. Debe haber, se entiende que hay algunas infecciones que han dado, pueden ser de riesgo, como el HPV 18, pero las verrugas, como le contaba, son de otro tipo de HPV, que raramente, muy raramente produce cáncer. Deberíamos considerar como que no produce cáncer. Por lo tanto, las verrugas que pueda tener su marido no son necesariamente de virus HPV 18, sino puede ser de otro. Eso está como lo mismo un poco la historia del caso. Yo creo que debe ser evaluada ella por un ginecólogo-oncólogo idealmente para que le examine su tracto genital de una manera acabada y a conciencia, porque eso hay que hacer. Se lo recomiendo. Perfecto, doctor. Y tenemos otra pregunta que dice, tengo entendido que solo un bajo porcentaje de personas que tienen virus del papiloma, ¿cuáles son sus recomendaciones para estar siempre alerta? ¿Podría enumerar en general cuáles podrían ser estas recomendaciones que se le pueden entregar, no solo a ella, sino que en general, doctor, a todas? Para evitar esta infección viral. Exactamente, ya pensando en recomendaciones generales para todos los que Claro, están conectados. claro. Evidentemente, la más importante y la número uno debiera ser la adopción de estilo de vida saludable, con alimentación, ejercicio y meditación probablemente, que permita que la salud integral de esta paciente, eh, y de una manera que probablemente no sabemos todavía en la medicina tradicional, esté potenciada, que su sistema inmune sea óptimo, que su mente esté de mejores condiciones y que si enferma es más probable que sobreviva. Dicho eso, y hablando del cáncer cervicuterino, un cáncer que está relacionado a un virus, por
hay que entender que una paciente que tiene más parejas sexuales o inició más precozmente las actividades sexuales, es más probable que tenga mayor infección viral o mayor combinaciones de virus, papilomas. Por lo tanto, la primera medida o la segunda medida es educativa respecto a la educación sexual, respecto a cómo se debe vivir en el afecto, y después pasamos a las medidas que son ya propiamente tal de la medicina, que creo que son, en primero que nada, la vacunación como prevención primaria de la infección viral, y la adopción de medidas de control precoz, como el Papa Nicolau o el test de HPV, y el tratamiento de estas precoz lesiones en un ambiente clínico, como prevención secundaria de estas últimas, y esas serían mis principales recomendaciones, entendiéndolo de la más importante a la menos importante, pero no por ello soslayable, que es el control que tengan que hacer las mujeres, entendiendo, y eso lo hago como profesional, tratar de entender que, que es la búsqueda de un virus en un lugar muy sensible y un poco incómodo. Por lo tanto, hay que hacerlo a veces, lamentablemente. Este es uno de los cánceres más terribles que me ha tocado ver, sobre todo porque ocurre muchas veces en mujeres entre 35 y 45 años, y eso es lamentable. Sí, doctor, le agradecemos enormemente su participación, el conversar con nosotros hoy día sobre este tema tan importante, y que ya lo hemos, como al principio le comentaba, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, y que siempre es de gran interés por quienes se conectan con nosotros a través de Hospital Digital. Así que le agradecemos, doctor, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Le hacemos Gracias a llegar ustedes. también, ¿cierto? Saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Sí, gracias, doctor. Gracias también a quienes se conectaron, gracias por su participación. Y como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube, cuyo link se proyecta en la pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan nuestras próximas charlas en línea. Y como siempre, los esperamos el próximo martes 5 de marzo a las 14 horas, donde hablaremos de un tema igualmente importante como es el cáncer colorectal, signos, síntomas y la prevención de este tipo de enfermedades. Gracias nuevamente, que tengan buena tarde, gracias doctor, que tengan buena tarde y gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, chao.